Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas, que son fundamentales, ¿no? Primero, cómo le está yendo al gobierno, cumple sus primeros 2 meses y bueno, cómo ven desde el oficialismo y de la oposición, digamos, qué norte está teniendo la administración de Santipena. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de educación y la polémica que hay con respecto a algunos materiales que se están, dicen que, probando en algunas escuelas públicas. Pero sobre todo hay debate porque, digamos, lo que se vaya a tratar obviamente en escuelas y colegios tiene que ser ciencia. No se pueden meter ni convicciones religiosas ni cuestiones ideológicas. Debería ser así, pero bueno, lo vamos a hablar esta noche. Antes de arrancar, un comentario breve. No solamente en Paraguay, en el mundo siempre hay... digamos, en el análisis de los gobiernos, posiciones que responden a, digamos, intereses políticos, sectores que se disputan el poder y es razonable que, digamos, siempre haya como una línea divisoria de los detractores y los que están apoyando. Pero el grueso de la población, una vez que se hizo una elección, tiene el deseo de que al gobierno de turno le vaya bien, no porque le resulte simpático el gobierno o antipático, sino porque sencillamente la suerte de todos depende del éxito que tenga ese gobierno, sobre todo si los planes que anunció o que ofertó en la campaña electoral tendrían como resultado lo que es el objetivo de la construcción de esta ficción que es el Estado, que es que mejore la calidad de vida de todos. O sea, para aterrizar en Paraguay, los que no estamos atados a un cargo público o no dependemos de las licitaciones del Estado o los que no tenemos algún beneficio directo de quien ejerza la administración, dependemos de que la gobernanza permita aplicar políticas públicas y haya resultados para todos. Aterricemos en cuestiones simples. A todos nos interesa que a la economía le vaya bien, a todos nos interesa que se reduzcan los niveles de inseguridad, a todos nos interesa que mejore la salud pública, independientemente de quién es el presidente. Digo esto porque hay un discurso permanente de algunos sectores que creen que toda opinión busca destruir o busca perjudicar. Y es un absurdo suponer que la mayoría de los paraguayos querríamos perjudicar al gobierno de turno. Y cuando hablo del gobierno no hablo solamente del presidente, hablo de los 3 poderes del Estado. Nosotros necesitamos que esto funcione. Y sobre todo necesitamos que el presidente de la República deje de ser el candidato de un movimiento interno o de un partido político. Es el presidente de todos los paraguayos. La pugna electoral es solamente para elegir a quien va a administrar durante 5 años. Ese periodo ya fue. Hoy tenemos un presidente y estamos todos interesados en que se empiecen a hacer cosas cuyos resultados sean mejorar la calidad de vida de la mayoría. Es difícil encontrar todavía el norte. Es muy poco tiempo, es cierto, son 2 meses. Solo que en el debate político y en los temas mediáticos y en la mesa, no estamos encontrando todavía aquellas cosas que van a cambiar nuestra calidad de vida. Y por eso quiero recordar nomás cuáles son las cosas más importantes para que sepamos cómo presionar a los que tienen la administración del poder. Lo primero y más importante es la educación. Si en Paraguay hablamos de mejorar la calidad de vida, eso tiene que ver con los ingresos principalmente. También con la cobertura social, pero los ingresos. ¿Y los ingresos de qué dependen? Del nivel de productividad que tengamos. ¿Y de qué depende la productividad? Del nivel de formación que tengamos. Entonces, una cuestión clave, y es lo que hay que reclamarle todo el tiempo al presidente de la República y a todos los que administran el poder, obviamente es la educación. Hoy sabemos que estamos arrancando no digo luego del primer piso, estamos arrancando desde el sótano. Estamos en el peor lugar en América Latina en materia de calidad de la educación. Lo segundo es la salud pública.
en cualquier país, si vos no tenés cobertura de salud, por más de que seas de clase media cómoda, una enfermedad catastrófica te lleva a la puta calle, quiebra tu familia y además existe el riesgo cierto de que te vayas a morir por falta de una atención médica. Y la tercera es la seguridad. O sea, si hasta ahora vos no tenés ninguna garantía de que tomando un colectivo a la noche o que cuando tus hijos vuelven de la universidad a la noche en un colectivo no los asalten en la calle, no pare un motochorro y te pegue un tiro para sacarte el teléfono, obviamente no hemos mejorado en eso. No es que estamos pidiendo que en 2 meses se consigan esos resultados porque eso es un disparate. Estos son procesos que se construyen a lo largo del tiempo. Pero esas son las cuestiones esenciales para la mayoría. El otro debate de esta cuestión de están conspirando, están hablando con la embajada, pelotudeces. A la mayoría de la gente eso no le interesa. Y no es cierto que estemos todos conspirando. Dejen de decir idioteces y pónganse a laburar en las cosas que nos convienen a todos. Principalmente el señor Santiago Peña. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y para debatirlo primero, bueno, ¿para dónde estamos yendo? ¿Cuáles son las señales que estamos recibiendo? Tengo una mesa compuesta por gente, obviamente, del oficialismo colorado y de la oposición. Y ya les cuento. Derlis Maidana, senador del Partido Colorado. Hola, Derlis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, para la diputada Joana Ortega, el diputado Castellano y los colegas senadores Rubén Velázquez y Rafael Filisola. Pues ya le presentó a todos los ya. Estamos con Néstor Castellano, también diputado por el Partido Colorado. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Luis. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a los senadores, a la querida colega Joana Ortega. Un gusto participar contigo en tu programa, como siempre. Bueno, la diputada Joana Ortega. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, a todos los colegas que nos acompañan en la mesa, a la audiencia que nos ve. País Solidario, ¿verdad? País Solidario. Partido País Solidario. Bueno, Rafael Filisola, senador por el PDP. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Luis. Muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con todos los colegas. Y Rubén Velázquez es senador de... ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Es el del movimiento de Ciudad del Este? Un golpe, digamos, que pegaron interesante. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un saludo también a los colegas parlamentarios presentes. El movimiento se llama Conciencia Democrática Nacional, pero más se nos conoce por nuestro eslogan, Yo Creo. Ahí está. Sí, es un movimiento formado inicialmente en Ciudad del Este. Y acá encuentro, ¿verdad? CDN, ¿cómo es esto? Sí, Conciencia Democrática Nacional, pero más se nos conoció por nuestro eslogan, que es Yo Creo, que es un mensaje de positivismo y de esperanza. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, quiero ir directamente a cuál es la situación hoy. Normalmente no se esperan resultados con 60 días, por supuesto, nadie hace magia, ¿verdad? Pero generalmente, digamos, es un periodo como para más o menos ya saber para dónde apunta una administración en términos económicos y en términos políticos. Quiero primero la lectura de ustedes, Derlis y Néstor. Derlis, ¿cómo definís, digamos, este perfil que va adquiriendo la administración de Santi Peña? Bueno, el presidente hizo algunas designaciones importantes. El Parlamento también nos ayudó en ratificar la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, en crear la Dirección de Ingresos Tributarios, que solo en el mes de octubre posibilitó el aumento del 15% de la recaudación con respecto al mismo mes del año anterior. En la parte económica creo que estamos en buenas manos. En seguridad, el ministro Riera está haciendo un gran trabajo, se está poniendo en condiciones nuevamente las motos, las patrulleras, todo el sistema LINCE. En la educación coincido contigo de que estamos en el subsuelo y que tenemos que salir. Confiamos en Luis Ramírez, independientemente del debate que vamos a tener. Creo que darle tranquilidad a la ciudadanía de que el presidente Peña, el ministro Ramírez y todo el equipo que le acompaña a la bancada de Honor Colorado va a apoyar siempre todo que se haga dentro de lo que dice la Constitución Nacional. Y en el tema de salud, por supuesto, tropezamos con muchas cuestiones en cuanto a insumos, estudios médicos, por lo que urge también que el Parlamento defina los 600 millones de dólares a ser otorgados para pagar una deuda que es de más de 1.000 millones. Pero lo más importante, 360 en la parte de obras públicas y 240
para las farmacéuticas para hacer con ellos un plan de provisión de medicamentos hasta tanto se regularice la situación. Correcto. Néstor, ¿cuál es tu análisis de estos primeros 60 días? Bueno, aquí Derlis ya dijo prácticamente todo, un panorama bastante claro en general. También coincidimos desde la Cámara de Diputados que el presidente Santiago Peña ha realizado designaciones muy importantes, técnicos muy capaces, con prestigio, con renombre. Es el caso del ministro de Economía y Finanzas. Tenemos mucha confianza en la gestión del ministro de Educación también, Luis Ramírez, del viceministro que le acompaña, Federico Mora, y su equipo de trabajo. Vemos una intención firme hacia el mejoramiento con respecto a la calidad de la educación, que estamos muy mal, pero miremos para adelante y mejoremos lo que se puede. En otro sentido también vemos al ministro Riera con una firme decisión de mejorar, de ahondar en lo que se hizo bien y de corregir lo que se estaba haciendo mal. Compartimos con él esa visión. Le vemos bailar con la más fea al ministro Barcini. Varios diputados hemos recorrido las cárceles que están totalmente hacinadas también, las nuevas edificaciones penitenciarias, especialmente las que están en emboscadas, y también hay un panorama, una hoja de ruta a seguir, un panorama claro con respecto a lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr. Como bien dijiste, Luis, son un poquito más de 60 días, no se pueden hacer milagros de la noche a la mañana, pero confiamos plenamente en la hoja de ruta, en la visión que tiene el presidente Santiago Peña para que el país realmente pueda estar mejor en la brevedad. Ok, para ustedes entonces está claro, digamos, hay medidas económicas sobre todo y creen que, digamos, está bien dibujado la ruta, la hoja de ruta. Así mismo. A ver, Joana, ¿qué decís? Escuchemos a la oposición. Bueno, yo creo que contrariamente a lo que decían los colegas de Honor Colorado, la mayoría de Honor Colorado, del Partido Colorado en ambas cámaras, terminó siendo para mí hasta ahora más útil para Horacio Cartes que para Santiago Peña, ¿verdad? Muy temprano vemos quiebres en temas que el presidente dice son esenciales para él, tal vez no son todavía muy perceptibles, pero yo desde el espacio parlamentario yo veo eso como algo creciente. Santiago Peña, por otro lado, busca un poco construir su propia base política y va tratando de capear aquellas lealtades que en realidad son para Horacio Cartes y no para él, no son lealtades que él haya cosechado, digamos, ¿verdad? Eso pone en riesgo apoyos para gobernar. Entonces yo creo que todo lo planteado por los colegas y con mucho respeto, ¿verdad?, va a ir quedando en el camino un poco, me parece, si él no logra sortear esta cuestión más política de fondo, ¿verdad? Porque lógicamente sí puede gobernar y puede mejorar aspectos de las políticas públicas si su equipo político es sólido, y eso es lo que no vemos de Santiago Peña. Pese a que él sí envió, como decían los colegas, el proyecto de creación del Ministerio de Economía y Finanzas, el de los mercados de carbono, el de las medidas extraordinarias para las finanzas públicas, que vimos que pasaron prácticamente sin mucho debate en ambas cámaras. Y yo creo que ahí, de hecho, están sus propias debilidades, ¿verdad? Cuando él busca sostener lealtades a partir de otras cuestiones y no de un debate claro con el Poder Legislativo y con todos y todas. Yo, sinceramente, tengo una preocupación y es que, y eso le transmitía un poco yo al presidente cuando él acudió a la Cámara de Diputados, y es que él puede creer que ganó las elecciones con más del 40%, pero ciertamente hay una cantidad de gente que se quedó en la casa, que no estuvo entusiasmado ni por su propuesta ni por la propuesta de la oposición. Entonces él no tiene más que el 25-26% del apoyo del total de los electores. Si él no logra construir una base política propia, nos estamos engañando, hay muchas cosas que no va a poder hacer. O sea, ¿vos crees que entonces en estos primeros días lo que se ve es que, digamos, el presidente está como intentando construir su propia base política porque no tiene garantía del movimiento que lo llevó al poder? Totalmente, pero además vemos un liderazgo políticamente débil, Luis. O sea, yo sigo creyendo que cuando él, el domingo pasado, más o menos a esta hora, hablaba de extorsión, es por una falta de lectura política. No porque efectivamente sucedió una extorsión. O sea, yo no minimizo el hecho de su denuncia, pero por otro lado, creo que es falta de manejo político de quienes le responden a él personalmente, políticamente en su entorno, y de que él quiere seguir manejando el Estado como un gerente de una empresa. Y para mí eso es vamos a debatirlo equivocado. A ver, Rafael. Y es muy pronto, como vos dijiste, para hacer una evaluación. Ahora, yo realmente no veo una hoja de ruta. Yo no veo cuál es el norte. Aparte, es muy poca la información que recibimos. Por decir, en la Comisión Bicameral de Presupuesto tuvimos al ministro de Economía y Finanzas 2 veces. Ahora se están quejando del dictamen de la Comisión Bicameral. Entre paréntesis, tocamos, o sea, sin elevar el tope de la estimación de gastos, de ingresos, perdón,
se tocó un 0,2%, o sea, nada, de 15.300 millones se reasignaron 37 millones de dólares, o sea, nada. Pero de todas maneras vino 2 veces y las 2 veces se retiró antes de tiempo, se retiró porque tenía otras cosas que hacer. O sea. Pero hay otras señales que a mí me preocupan más. Uno, un gobierno que se caracteriza por las puertas giratorias. Gente que estuvo en el Estado, fue a las empresas de Cartes y ahora está en el Estado nuevamente. Lo segundo, un tema de seguridad jurídica. Yo veo muy poco apego a todo este tema de las leyes extraordinarias, este tema de los poderes excepcionales que frecuentemente está pidiendo a través de proyectos de leyes el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? En un Estado de Derecho lo lógico es que existan leyes que perduren en el tiempo y que marquen las competencias y los deberes de las autoridades. ¿Por qué recurrir a poderes extraordinarios que menoscaban las competencias de otros poderes del Estado? Y después veo gente que tiene oficio, pues, no sé, o el ministro de Educación, por ejemplo, o el canciller, por ejemplo, que tiene oficio, pues se enfrascaron estos 2 meses en algo ridículo, en el tema de la Unión Europea. O sea, perdieron el tiempo y hasta ahora no nos dicen, el ministro de Educación no nos dice, o sea, nos dice más o menos que quiere insistir en el tema de la lectura y las matemáticas y qué sé yo, pero como que no hay una hoja de ruta y por el camino aparece un pasquín que se anda distribuyendo, un pasquín elaborado por una persona que no tiene credenciales en materia de didáctica y que se anda repartiendo entre docentes. Entonces uno dice, ¿a dónde va este gobierno? Y yo tengo un gran signo de interrogación y termino con esto. Se presentó, por ejemplo, esta fusión de entidades públicas. El ministro de Economía y Finanzas dijo que íbamos a ahorrar dinero con esto. Y eso no fue así. O sea, y le dijimos eso, no se va a ahorrar dinero. O sea, se le está mintiendo a la gente. Y creo que se está gastando 600.000, tampoco es para desesperarnos, ¿verdad? Pero a lo que voy nada más es que se hacen promesas, se hacen afirmaciones que ni siquiera tienen consistencia técnica. A ver, Rubén. Mira, Luis, coincido plenamente con lo que decía el senador Filisola. Pareciera ser que este gobierno no tiene una hoja de ruta clara y definida en cuanto a qué es lo que quiere como políticas públicas. Y en estos primeros 2 meses lo que más observo son escándalos que gestiones propias del gobierno. Mira, el caso de lo que sucedió en la zona de Remancito, Chacoí, por ejemplo, de gente vinculada al gobierno. Esto desnuda una realidad de que no estamos avanzando como un país serio. Imagínate esas viviendas VIP que están ubicadas en la zona de Remancito, por ejemplo. Esto involucra directamente a gente del gobierno y eso es sumamente preocupante. Lo que pasó también recientemente en nuestro sistema de justicia, el caso de Tacumbú. Imagínate que los reos, personas reclusas, son los que están definiendo qué se va a hacer. Entonces, el gobierno, ¿qué mostró al respecto? No demostró competencia al respecto. Y esas son cosas que preocupan. Y agregando a esto también, pareciera ser que Santiago Peña no está demostrando un liderazgo político dentro de su propio partido político. Que el presidente de la República venga a decir que se siente o se sintió extorsionado por parlamentarios, inclusive de su propio partido político o movimiento político inclusive, eso es sumamente preocupante y es una señal clara de que está faltando más liderazgo al presidente de la República, o es más, ¿es él el presidente de la República? Son interrogantes que tenemos nosotros y vemos con mucha preocupación. Bueno, voy a pasarle ahora a los representantes del Partido Colorado, porque estos últimos escándalos que tuvieron como impulsores, digamos, como generadores a miembros del propio movimiento y del partido. El caso, de Bachi Núñez y la famosa finca 916, el caso de el representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado, que con el tema del título que todavía no sabemos si existe o no existe. Esto lo conversan, o sea, ¿quién toma las decisiones con respecto a eso? ¿Es el presidente de la República, que se supone que es el líder político del país, o es Horacio Cartes? Nosotros tenemos bastante claro, Luis, la posición de ambos, ¿verdad? El presidente de la República, el administrador general del país, que se dedica a gobernar
por supuesto también en conversación permanente con el vicepresidente de la República en su carácter de nexo con el Congreso y por supuesto el presidente Horacio Cartes, que está más bien en la parte partidaria. Entonces las decisiones lo toma el presidente de la República, tal es así que hace poco en la sesión de la Junta de Gobierno el presidente llevó a todo su gabinete para hablar de su plan de gobierno. Con respecto a las tierras de Remancito, el tema del desafuero del colega Erico Galeano, son cuestiones de donde rápidamente el presidente de la República tomó la iniciativa diciendo de que vamos a acompañar, de que íbamos a acompañar y acompañamos efectivamente el proceso de desafuero para ponerle al colega a disposición de la justicia, de que iba a vetar, efectivamente lo vetó este proyecto de ley de... o sea, no hubo necesidad de veto porque se rechazó finalmente en el Congreso con respecto a las tierras de Remancito. Entonces, el presidente toma las decisiones y a tu anterior pregunta, Luis, del tema de las leyes de emergencia y compañía, es de que nosotros recibimos un estado calamitoso desde el punto de vista de la institucionalidad, de las deudas, de los compromisos pendientes, y tenemos que tomar algunas medidas extraordinarias para que por lo menos desde enero del año que viene ya se normalice la situación del Estado paraguayo. No, pues yo no hablo de eso, yo te estoy hablando de, vamos, hubo escándalo, la finca 916, es Bachi Núñez, o sea, digo, ¿esto pico no lo hablaban con el presidente de la República o al final Bachi se va y solamente le reporta a Horacio? No, ese proyecto, así como el tema de la Unión Europea, son iniciativas de la legislatura anterior. Entonces, cuando al presidente le llega el momento, él sin dudar toma la decisión de defender los intereses ciudadanos. Y solemos hablar, el caso también del colega Hernán Rivas, él es la propia bancada que en su momento, por el bien de la institucionalidad, por el bien de la bancada del partido y del propio presidente de la República, que se le pidió que dé un paso al costado. Pero después de una presión terrible y de las denuncias de la prensa. Así mismo, pero el presidente está actuando en todo momento con transparencia, con honestidad y por sobre todas las cosas con autonomía, sin dejar de reconocer nosotros que militamos en Honor Colorado que el líder político del movimiento es el presidente Horacio Cartes. Ahora, hay un peñismo, o sea, a ver, seamos honestos, la experiencia en la región nos dice que para que una administración sea exitosa, el poder político lo tiene que tener el presidente. O sea, un presidente no puede tener un poder prestado. Ahí está la Argentina que lo pasa con Fernández, ¿verdad? Es decir, el poder tiene que ser el presidente de la República. Entonces, la cuestión es, ¿Santi Peña tiene que construir poder ahora desde la presidencia? ¿Puede hacerlo o tiene que estar siempre pendiente de Horacio Cartes? Para mí. Sí. Vuelvo a reiterar, Luis, yo tengo clara la película en este corto tiempo, en esta legislatura como diputado nacional. Tengo que reconocer que todas las veces que se han tratado temas de Estado, todas las cuestiones que han ingresado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, a mí me han convocado la dupla presidencia, el presidente de la República, Santiago Peña, y nuestro vicepresidente de la República, Pedro Aliana, para abordar los temas que realmente son iniciativa del gobierno y cuando piden el análisis, el apoyo y por sobre todo la aprobación de proyectos que son realmente importantes para el gobierno. Jamás me ha convocado ni me ha llamado el líder del Partido Colorado, el presidente del Partido Colorado, cuyo liderazgo, fuerza y poder políticos se reconocen plenamente. Yo veo quien gobierna es Santi Peña, gobierna la dupla presidencial. Asimismo, cuando hay temas que hacen a la administración del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, los líderes de bancada, la líder de bancada y los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado son los que realmente comparten, socializan y realizamos el trabajo juntos. En ningún momento hemos sido convocados por Horacio Cartes. Ahora, hay que reconocer una cuestión bastante peculiar. El presidente del Partido Colorado apoya, impulsa también la gestión de gobierno del presidente Peña. En ningún momento me consta, en ningún momento pude visualizar de que hay una fricción, de que hay una puja de poderes, una puja de liderazgo. No, yo lo veo al presidente Cartes, las veces que lo he visitado por cuestiones partidarias, porque el Partido Colorado, bajo el liderazgo de Horacio Cartes, se está abriendo con mucha fuerza hacia el interior de la República y bajando las seccionales, siempre está diciendo apoyemos
a Santi Peña, apoyemos a nuestra dupla presidencial, miremos para adelante y construyamos juntos el país que nuestro pueblo necesita. Entonces, yo no veo, sinceramente hablando, una puja de poderes y no veo en ningún momento una debilidad de liderazgo del presidente Peña y del vicepresidente Aliana. Tengo que ser sincero. Para agregar algo, sí, Luis, sobre el punto nomás, el presidente Peña en algunas entrevistas periodísticas ha afirmado que él no está interesado en construir un equipo político, el peñismo. Él en todo momento voy a gobernar con mi partido, con el movimiento Honor Colorado, pero para todos los paraguayos. Y esa falta de liderazgo que habla la señora diputada, con todo el respeto que se merece, nosotros hemos crecido de la bancada inicial de 23 diputados, hoy tenemos 31. Casi 31. Y en senadores de 11 comenzamos, hoy tenemos 14. O sea, hay un proceso también de liderazgo de parte de la dupla presidencial, del presidente Cartes, para ir agrandando la familia que da sostén político al presidente. Bueno, esas adquisiciones, el término apropiado, adquisiciones. Y sobre el punto más, Luis, un ratito, sí, brevemente. Dentro del Partido Colorado de Honor Colorado, yo no percibo, no siento ninguna puja de liderazgo finalmente. ¿Vos crees que no hay? Bueno, y a ver, tengo que hacer Pero la Luis, pausa, ¿verdad? Veo que la oposición es la interesada en instalar ese tipo de cuestiones y en un ambiente de crispación que no va a ocurrir, que no vemos que vaya a ocurrir. Vamos a preguntarle, Vamos a preguntarle. Tengo que hacer la pausa, caballero, ¿verdad? Tengo que hacer mi primera pausa, brevísima. Todos sabemos que el poder tiene rituales, señales para demostrar quién ejerce el poder político. Sobre todo en países como el nuestro, los países latinoamericanos en general, los liderazgos son muy importantes porque la gente huele el poder y sigue al que tiene el poder. Entonces yo le quiero preguntar ahora a la gente de la oposición, ¿cómo vieron ustedes? Yo critiqué esto, ¿verdad? Que el presidente de la República vuelve de estar en Estados Unidos, hizo una gira, habló con mucha gente, y lo primero que hace, vuelve y del aeropuerto y se va a la casa de Horacio Cartes. No es que se va a la Junta de Gobierno, a la casa de Horacio Cartes, ni el traje se cambió. De ahí del aeropuerto se fue a la casa de Horacio Cartes a contar qué es lo que ocurrió, y además le sacan una foto y suben a las redes sociales. Entonces pregunto, ¿qué señal queda después de una situación como esa? Es una evidencia de dónde está el poder real. O sea, ¿quién puso los ministros? O sea, los ministros. Este prácticamente es un gobierno Cartes 2. O sea, los ministros son todas personas cercanas a Cartes. No sé los si legisladores, yo creo casi todos. Luis Ramírez no creo que pero sea. Pero ponerle a los principales. Ponerle a los principales. Bueno, el ministro de Economía viene de Baza. Bueno, pues también es del Santi equipo de Santi le llevó, Estaba en Baza. Estaba en Baza. Sí, también. Viene de Baza. Yo creo que, además, no creo que sea algo positivo para el país. Creo que hay una bicefalía de poder. No creo que vaya a haber un enfrentamiento, y no sé si Peña en el corto plazo se va a plantear eso porque no creo que pueda. Sinceramente sería hablando, suicida, o sea, no creo, sinceramente Peña hablando, no creo que él obvio. tenga espacio para hacerlo. Sí. A la oposición tampoco le interesa, a nosotros. Al país tampoco le conviene. Y al país tampoco le conviene. Seamos Yo sinceramente, o sea, los opositores tenemos otro rol en este momento. Tenemos que construir algo para el 2028 y tenemos que construir algo para las siguientes municipales. Eso, y tenemos que ejercer nuestro rol opositor. Así como estaban diciendo los colegas del Partido Colorado que crecieron. Bueno, nosotros en este momento, por ejemplo, la Cámara de Senadores, los que estamos haciendo oposición y estamos en el bloque opositor, somos 12. Claro. Pero podríamos ser más, podríamos ser 20. No sé si vamos a llegar a 20, pero deberíamos ser más. Y tenemos que hacer una tarea más efectiva de control y de contrapeso. Ese es el rol, no hacer que se pelee Peña con Cartes. Sería ridículo que nosotros perdamos el tiempo en eso. Sí, a mí me preocupa este tema de la bicefalía, porque no es lo tanto que vino después, y es cierto, hay temas simbólicos. El presidente de la República es el jefe de Estado. No se espera que el presidente de la República vaya a rendirle cuenta a alguien, porque el presidente de la República nos representa a todos. La hayamos votado o no, nos representa a todos, representa al Estado paraguayo. O sea, cuando él viene simbólicamente es el jefe de Estado que se va a rendir cuentas de lo que hizo. Pero yendo un poco más atrás, ¿para qué se fue a Estados Unidos? Uno ve la agenda en Estados Unidos.
Y sobre todo yo le escuché a un colega que le acompañó y decía, nosotros vamos a hacer una diplomacia alternativa, una diplomacia presidencial. Un tema bastante raro porque el presidente es la cabeza en materia de relaciones exteriores, es el representante del país. Ahora, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿para qué un presidente de la República se va para participar en una cena, reunirse con algunos parlamentarios? Esa es una agenda para un senador, para un diputado, no, o para un ministro, no una agenda para un presidente. Entonces, pues nos dicen, escuchamos decir, nosotros vamos a llevar la información de Paraguay directamente. O sea, es una ingenuidad enorme porque, o sea, como si fuera que le van a puentear a la embajada y al Departamento de Estado. Pero bueno, supongamos que ese sea el objetivo. ¿Qué es la información que le tienen que llevar? Información contraria, contraria a la que va de la embajada o la que va del Departamento de Estado o del Departamento del Tesoro, para defender los intereses del expresidente Carter. O sea, a mí me queda que se fueron para eso, para hacer lobby. Pero esa no es la tarea de un presidente. Bueno, yo justamente eso le quería plantear, ¿verdad? A ver, creo que es legítimo que Horacio Cartes tenga sus prioridades. Horacio Cartes tiene una situación sumamente complicada, él cree que es injusta, ¿verdad? Y es legítimo que él quiera revertir esa situación, ¿verdad? Me preocupa que esa sea una prioridad para el gobierno de Santi Peña. O sea, que Santi Peña utilice un viaje a Estados Unidos para hacer un lobby para revertir la situación de Horacio Cartes. Lo que tendríamos que tener es a un Horacio Cartes intentando priorizar lo que son, digamos, los intereses de Peña como presidente, que son los intereses de todos en definitiva. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque honestamente, así como se vio desde afuera, era el presidente haciendo un trabajo para poder resolver un problema que tiene Horacio Cartes. Bueno, en primer lugar, ese viaje estaba previsto hace bastante tiempo. Se reunió con legisladores, se reunió con empresarios, explicando un poco las potencialidades de Paraguay. Y con respecto a la visita, creo que fue su primera visita en más de 2 meses de haber asumido a la casa del expresidente Carter, porque somos un equipo político, hemos llegado juntos y para la salud de la República del Paraguay es importante también para nosotros mantener ese buen relacionamiento entre el presidente de la República, el vicepresidente y el presidente del Partido Colorado. En ese sentido, el presidente Peña es invitado, pero en toda la región, en Europa, permanentemente para asistir a estos foros, estos encuentros con otros parlamentarios y sin dudas yo creo que por ahí podemos conseguir cooperación, podemos conseguir potenciar la imagen del país que de por sí sola en el Concierto de las Naciones somos bastante bien conceptuados. Yo por el Parlasur hace poco estuve en Brasilia y por el tema de nuestra estabilidad macroeconómica siempre están valorando lo que es el Paraguay y el presidente Cartes naturalmente con su equipo de abogados está trabajando, como se dice, por cuerdas separadas para seguramente, y nosotros estamos seguros de que él pueda demostrar su inocencia de las cosas que le acusa la embajada americana. A ver, caballero. Mira, Luis, para mí el mensaje es lo siguiente: pareciera ser que el presidente de la República actúa de secretario de Horacio Cartes, porque imagínate, llega de los Estados Unidos y va directamente a su casa, pareciera ser que llevándole un informe de sus gestiones, defendiendo los intereses de Cartes en los Estados Unidos. ¿Por qué no llama a una conferencia de prensa y primeramente se presenta ante el Parlamento Nacional o ante los medios de comunicación explicando las razones y los motivos de su viaje y su presencia en los Estados Unidos? ¿Qué trajo? ¿Qué trae consigo para nuestro país? ¿Qué beneficio? ¿Cuál es la política exterior? Eso hubiese explicado en caso de que verdaderamente esa fuese la razón. Pero pareciera ser que el propósito principal de su presencia en los Estados Unidos fue trabajar por en realidad hizo una conferencia de prensa al llegar. Llegó a las 5 de la mañana, hizo una conferencia de prensa en Brucharoga y de allí fue a almorzar con el expresidente Cartes. Ahí se fue a la casa. Es la realidad. A ver, Johanna. Bueno, a ver, yo creo, Luis, que para hablar con empresarios en Estados Unidos se pueden ir nuestros ministros de Industria y Comercio, de Exteriores, la delegación que necesite a nivel ejecutivo. Para hablar con legisladores, pues podríamos habernos ido una delegación de legisladores de ambas cámaras. Yo no creo que para eso se necesite la presencia de un presidente de la República que va y no logra una relación con su par. Es decir, habla de la debilidad que tenemos en el manejo de nuestras relaciones exteriores como país en la entrada de un nuevo gobierno.
O sea, a mí me parece grave, y yo se lo dije también al presidente cuando fue al Congreso, me parece grave que todas las negociaciones de Itaipú se lleven en Brasil y no seas capaz de traerle al presidente de la República de Brasil, que por ahí políticamente es más cercano a mí que a él, pero lo voy a decir porque hay que cuidar los intereses de Paraguay, que también venga acá. Creo que ya se fue 3 o 4 veces, incluso antes de ser electo. Habla de una debilidad en el manejo de nuestras relaciones exteriores. Entonces viene un presidente de la República que después se va y se reporta, como decía el senador Velázquez, a Horacio Cartes en su casa. Y por otro lado, si no está ocupado de defenderle a Horacio Cartes o de otorgarle la legitimidad que le otorga cuando un presidente de la República va a su domicilio, por otro lado, se ocupa de las cuestiones del gobierno anterior, que no digo, lógicamente hay que revisarla y tenemos que hacer nuestro trabajo de controlar todo lo que de salida dejó el gobierno anterior, pero finalmente acá estamos presos nuevamente, después de pasar un periodo electoral, de la interna, la ANR. Esto están viviendo los despedidos de Itaipú, esto estamos viendo en el Consejo de la Magistratura, cuando quiere sacarle al representante que no culminó aún su periodo y quiere meterle a Alicia Pucheta porque le va a responder a él, es decir, tiene intervención en órganos extrapoder. Esto vemos cuando le preguntamos a los senadores de Honor Colorado qué van a hacer con Hernán Rivas y te dicen que tienen que esperar que llegue Santiago Peña y probablemente que vaya a Avenida España a consultar qué hace con Hernán Rivas. Es decir, vemos un secretario, un gerente que responde lógicamente al dueño de una empresa, y un Estado no es una empresa. Entonces a mí me preocupa cuando en esta mesa se plantea lo de Santiago Peña como un liderazgo en proceso. Es decir, un presidente no puede tener un liderazgo en proceso, tiene que llegar con todo el peso de su liderazgo, y si no, sencillamente no está capacitado para estar ahí. Si a cada paso que va a dar va a ir a tomar un café o a consultar en Avenida España, estamos ante un liderazgo, no es en proceso, un liderazgo absolutamente inexistente. El domingo pasado también, no creo que esta semana fue, la semana anterior lo decía, cuando le consultaban por qué él dice algo en Burú Villaroga y sale el senador Antonio Barrio a decir algo de la casa de Horacio Cartes, dice, porque él hace oficina en la casa de Horacio Cartes. Entonces tenemos un presidente de un partido que hace oficina en su casa, un senador que hace oficina oficialista, que hace oficina también en la casa del expresidente, y un presidente que llega a un viaje y se reporta con un expresidente. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué seriedad tiene su liderazgo? Finalmente, creo que lo que le queda es seguir disfrazándose de Batman y bueno, de por ahí encuentra un liderazgo oculto que debe tener. A ver, se me fue el tiempo, Derly, pero para cerrar, ¿qué pasó? ¿Por qué 10 senadores terminaron votando de manera distinta del resto con respecto al convenio de la Unión Europea? Porque liberamos los votos en la bancada de Honor Colorado. Algunos tenían una posición muy tomada, entonces 10 votamos para que siga el convenio y 4 votaron por la derogación, los colegas Leite, la senadora Lizarela, el colega Tony Barrios y también el senador Carlos Núñez Agüero. Discutimos, conversamos varios sobre este tema y decidimos liberar los votos en bancada y cada uno votó por la opción que más creía conveniente. Pero esto no es una señal de un quiebre, en absoluto, ¿no? porque liberamos. Ahora sí había eso, y esa liberación de votos lo anunciamos ayer en conferencia de prensa antes de la sesión con el líder de bancada. O sea, si había una posición oficial y ellos votaban en contra, allí sí la cosa iba. Bueno, se me fue el tiempo. A ver, esto recién está empezando, vuelvo a insistir. A mí me interesa que el presidente Santiago Peña consolide su figura como líder político, porque el presidente es el líder político y hemos tenido experiencias terribles nosotros en el pasado de debilidad política de un presidente. Nos pasó con Cubas, cuando el poder lo tenía Oviedo, nos pasó un poco con Fernando Lugo, que no tenía un partido que lo sostenga, y cuando finalmente su partido aliado se fue, ¡boom!, se nos cayó. Entonces, digamos, y esa es una experiencia traumática como país, no es solamente para su movimiento político. Entonces, creo que es demasiado importante que esa el presidente segunda experiencia construya. es la que más nos sirve a nosotros en el sentido de la experiencia del presidente Lugo, ¿verdad? Que el presidente tampoco puede quedar sin sustento político, y Por su supuesto. sustento político es el Partido Colorado y el Movimiento Honor Colorado. Pero tiene que ser el partido y el movimiento, no una persona. Eso es clave. El problema es un sustento prestado. Bueno, eso es lo que esperemos que no se dé. Y aparentemente condicionado, o sea, condiciona la agenda. Para mí este viaje a Estados Unidos es una demostración. Y sectores clave del gabinete. Gente que vino de Baza, gente que vino de Jiménez Gaona, de empresas vinculadas con Cártel, el de Petropar. Pero quiero cerrar con un tema más, un último tema. A mí me preocupa la economía. Tenemos, no sé, ¿cuánto tenemos en préstamos que están ahí pendientes en el Congreso? Más de unos 3.500, entre 3.000 y 4.000 millones, que nos vamos a quedar cortos.
Me preocupa porque el gobierno anterior de Cartes, o sea, el gobierno de Cartes, fue el que duplicó la deuda, sin que el país viva ninguna crisis ni nada. O sea, se salió, rompió un poco con ese acuerdo en materia macroeconómica que teníamos de desborda. Esa es una preocupación que yo tengo. Bueno, me quedo ahí porque me quedé sin tiempo, lamentablemente, pues yo les agradezco muchísimo, agradezco el nivel del debate y creo que vamos a seguir hablando porque, repito, en definitiva a todos nos interesa que el país le vaya bien. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos. En estos días, más allá de la polémica que se había generado con respecto al tema del famoso convenio con la Unión Europea, que al final el propio gobierno, digamos, terminó rechazando, el gobierno digo porque en realidad es el Partido Colorado, mayoría de votos colorados, terminaron rechazando la ley que pretendía anular ese convenio con la Unión Europea de una donación para la educación. Y el argumento que se usó en contra de este convenio, sobre todo durante la campaña electoral, es que supuestamente pretendía introducir en la educación pública lo que llaman ellos la ideología de género. Y bueno, ya saben, toda la polémica sobre el tema. No me interesa adentrarme en eso ahora. Pero paralelamente a esto, hay un sector de padres que viene reclamando el uso de determinados textos, se llaman 12 ciencias para la educación pública en Paraguay. Son textos elaborados por una ecuatoriana que, digamos, ella es una militante religiosa. Y esto ha sido cuestionado por muchos padres por algunos de los elementos que están incluidos en estos textos, que el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que se está socializando, él decía, como prueba en 4 o 5 escuelas públicas. Bueno, estamos con representantes de 2 de las organizaciones que protestaron por el uso de estos textos. Pelao Carballo, él es el presidente de FEIPAR, Familias por la Educación Integral en el Paraguay. Señor Pelao Carballo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y sí, el tema que nos molesta es, por un lado, los contenidos de esta propuesta, que el nombre de 12 ciencias debemos entenderlo como un nombre de fantasía del material, porque pues de ciencia no tiene nada, y el otro es el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo esto, entre gallos y medianoche, para decirlo de un modo coloquial, y siempre, tanto la administración anterior como esta, dando excusas a posteriori sobre los hechos. Este material va camino a su implementación, sin haber pasado por ninguna revisión técnica real y cierta, sin haber sido socializado al público, es decir, a todas y todos los paraguayos que deben conocer qué es lo que se va a transmitir a sus hijos e hijas en la educación pública. Y eso nos parece que va contra todos los principios de transparencia que debe tener la cosa pública. Esto se está haciendo atropellando todo lo de transparencia, todo lo que de transparencia tiene que tener estos procedimientos. Bueno, seguimos debatiendo enseguida. Le quiero saludar ya a María Belén González, abogada, educadora popular. Hola María Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, encantada de estar acá en el espacio y desde ya gracias. Bueno, María Belén es vocera de Somos Pitibojara. Pitibojara, sí. Sí, base educativa, además de base educativa y comunitaria de apoyo. ¿Qué es esto? Contame. Somos Pitibojara es un grupo de adolescentes y jóvenes que estamos hace 12 años trabajando por la implementación de una política pública de una educación integral de la sexualidad. Y Beca también trabaja la temática, pero también trabaja además prevención de violencia de género, entre otras. Y en general estamos luchando hace bastante tiempo porque se implemente realmente una política pública de una educación integral de la sexualidad como está en la ley, como garantiza la Constitución, y ahora vemos esto como un retroceso enorme realmente. Bueno, a ver, para entender un poco la polémica, obviamente siempre va a haber miradas distintas sobre algunos aspectos que hacen a la educación y que no tienen que ver con la ciencia. O sea, obviamente el proceso de educación no es solamente digamos, matemática, lengua española, física. Hay una cuestión espiritual, hay una cuestión ideológica. Esas son cuestiones que tienen que ver solamente con la familia. O sea, lo más probable es que los hijos de luteranos serán luteranos y los hijos de judíos serán judíos, ¿verdad?
Pero lo que llamaba la atención es que esto se presentó como un libro de 12 ciencias para la educación, ¿verdad? Nosotros le decimos 12 anticiencias, la verdad, porque de ciencia no tiene nada. O sea, cuando nos referimos son 12 anticiencias para nosotros y nosotras. Bueno, y quiero nomás compartir algunas cosas que dice, por ejemplo, educación de la sexualidad y la afectividad en las escuelas. Y hablan de la diferencia entre niños y niñas. Y después quiero saber la opinión de ustedes si esto es ciencia, porque acá no, algo que me llama la atención es que en el libro nos cita cuál es la fuente. O sea, cuando yo hago una afirmación científica, si yo digo, en Paraguay 7 de cada 10 personas solamente hablan guaraní, y cito el dato de la encuesta a hogares que se hizo en el año tal. O sea, hay una fuente. Bueno, acá dice, por ejemplo, diferencia entre niños y niñas. Y dice, los niños, su cerebro es una máquina de precisión para el movimiento y la actividad. Las niñas pueden ser negociadoras. O sea, supuestamente hay una diferencia en el cerebro del niño y el cerebro de la niña desde el vamos. O sea, no es lo que le cargamos al cerebro, sino que el cerebro ya viene con una diferencia. Y la pregunta es, ¿esto es ciencia? Bueno, con perdón para la gente que cree en esas cosas, es más científico el horóscopo. ¿Y en qué sentido? Acá hay una serie de convicciones de la persona que ha realizado estos materiales que los plasmó en un formato, en un texto, en un manual, pero son sus convicciones. Es lo que ella piensa, ella cree, no es un abordaje realmente científico, ni siquiera experiencial. Entonces, nos parece que, como dijimos antes, acá el nombre le queda grande o es un nombre de fantasía y se está engañando a la opinión pública, se está engañando a quienes van a usar este material, haciéndoles creer que hay algo de ciencia en eso. Por ahí creo que va el asunto. Claro, esto es muy importante. No estamos discutiendo, ojo, que esto no es una cuestión de religión, no, estamos discutiendo si esto es ciencia, porque esto lo reciben los maestros. Dice, fíjense, los niños, su cerebro es una máquina de precisión para el movimiento y la actividad, los niños. Las niñas, dice, su cerebro es una máquina construida para relacionarse. Y para manipular también, dice en una parte. Sí, dice, las niñas son más cariñosas, las niñas, a ver, en el plano afectivo son aparentemente más delicadas y ponen más atención en los detalles. Sí, hay otra parte en donde habla de que ellas, digamos... Manipulan con la mente, dice. Sí. Es horrible. La verdad que eso acá dice, los niños manipulan con la fuerza, las niñas manipulan con la mente. Sí. Manipulan con la mente. Y que los varones resuelven sus conflictos mediante puñetazos y patadas, realmente es criminal. Esos son estereotipos de género. O sea, sí, los niños son más ariscos, son aparentemente rudos, sí, duros e insensibles. Y dicen más, la afectividad masculina tiene otras formas de expresión. Yo por eso, inclusive pregunté, ¿cuál es la base científica de esto? O sea, ¿hay alguna teoría, digamos, que hoy se reconozca? Y me dicen que no. O sea, ustedes preguntaron al MEC, ¿verdad? Ustedes hicieron preguntas sobre esto. Sí, lo que nosotros y nosotras hicimos al entregar la nota fue pedir una audiencia con el ministro para que nos dé realmente explicaciones, porque todo lo que leíste realmente es criminal, porque eso van a enseñar los profesores y profesoras a los chicos que tienen 6, 7 años, enseñándoles que los varones resuelven los problemas a patadas nomás luego, y que las mujeres tienen que ser como mucho más sumisas nomás luego, porque así es la naturaleza. Y así se construyen desigualdades y así se fomenta el machismo. Así se fomenta el machismo y se van como perpetuando estas cosas que sabemos que actualmente la gente cree que eso es verdad. O sea, hay gente que de verdad cree que eso es así, que las mujeres son así y que los varones son así. Y nos parece súper criminal, y el ministerio hasta ahora no nos dio respuesta. El ministerio no nos dio respuesta, no salió realmente a respondernos de ninguna forma, e inclusive el ministro le dijo hace poco en una radio que le parecía bien este debate y que le gustaba que esto sea como una forma de educar en la afectividad. Entonces ahí vemos que sí, o sea, el ministerio está respondiendo a un sector religioso y está dando lo que ella esto. Claro, pues, cuando el ministro dice esto sirve para educar en la afectividad,
y acá está diciendo que los niños y las niñas tienen una forma de demostrar afectividad distinta. Quiere decir que van a recibir una educación diferenciada. Y quiere decir que van a recibir una educación que replique, repita e insista en ese estereotipo que está mostrando ahí. No solo, por otra parte, no solo es que no se hayan contestado notas, peticiones de audiencia, sino que a FEIPAR se le expulsó de la mesa técnica de padres por oponerse a que este material se haga público, se ingrese en la currícula sin haber sido discutido por gente especializada del MEC y de otros ministerios en ese ámbito. Se nos expulsó de esa mesa técnica de padres porque dijimos que, habiendo visto una presentación comercial, digamos, de esto, que este material era contradictorio con lo que marca nuestra Constitución, lo que marca nuestras leyes y con la realidad paraguaya, porque es un material que viene tal cual desde el exterior. Y no solo tal cual, sino además con una calidad deficiente en lo que promete, que es lo científico. Muy deficiente. Sí, yo quiero insistirle, le estoy leyendo parte de esto porque esto es lo que dice el texto, ¿verdad? Acá no hay un debate ideológico, sino estamos hablando de supuestas diferencias físicas que tienen que tener. O sea, si yo digo, ellas son más altas y ellos son más bajos, yo tengo que tener una medición. Medimos 10.000 niños y 10.000 niñas y ellas son más altas que ellos. Pero acá, por ejemplo, dice, entre otras cosas, dice, las mujeres, las niñas, presentan conexiones más fuertes entre los dos hemisferios cerebrales. Por esa razón les resulta más fácil actividades multitarea. Están educando para ser ama de casa. Claro, estamos hablando de una diferencia física, supuestamente. El cerebro de las niñas tiene más conexiones que el cerebro de los niños. Dice, con respecto a los niños, dice, gozan de mayor facilidad para el razonamiento aritmético. O sea, los niños pueden tener razonamiento aritmético superior a las niñas, por su sola condición de ser niños, según esto. Sí. Y eso es realmente súper anticientífico y es una información que había del 1900 aproximadamente, y ahí te das cuenta que por más que no sea como un debate ideológico, ya le están metiendo en la cabeza a las niñas que son buenas para hacer varias tareas en el hogar y que los varones son buenos para tales carreras, para cuestiones matemáticas. Realmente por eso nos parece muy grave, porque atenta también con la igualdad de varones y mujeres. O sea, los varones son mejores para esto y vos sos mejor para esto nomás. Le está coartando, le está limitando a las niñas y a los niños también cómo desarrollarse. Por eso realmente nos parece súper grave que desde el ministerio, desde los colegios mismos, se esté impartiendo este tipo de información que es súper sesgada. O sea, eso ya se sabía hace más de 100 años que no es cierto. Este material tiene un énfasis además en temas como una moral de la obediencia. Se le pide a los niños que obedezcan, que tienen una serie de deberes y ningún derecho. Y eso es totalmente contradictorio con el posicionamiento que Paraguay tiene a partir de su Constitución, de sus leyes y de la adscripción a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, creo que es un material bastante peligroso en la construcción de democracia y en la construcción de niños y niñas que no adscriban a relaciones basadas en la violencia. ¿Por qué? Obediencia por un lado, sometimiento por un lado y uso de la fuerza por otro, exclusivo para los varones, pues es una bomba de reloj para nuestras relaciones futuras como sociedad. Los padres que están viendo ahora el programa, ¿dónde pueden ver todo este texto? Porque yo me enteré en los periódicos, no sabía ni que existía esto. Y ese es el problema también, que nosotros y nosotras en la nota que pedimos, además de pedir una audiencia, pedimos que el ministerio socialice de manera oficial con todos los sectores estos materiales y no nos dio respuesta. Nosotros y nosotras accedimos a ellos porque se viralizó nomás en redes sociales, pero eso también es súper grave, que cómo es que se está empezando a implementar, se está socializando ya, se hizo como un plan piloto, cuando en la resolución dice que ya se implementó, o sea, ya se aprobó la implementación, pero
no tuvimos nosotros acceso, ciertos padres no tuvieron, la sociedad civil en sí no tuvo acceso a eso. Y en realidad el Estado se debe, cuando se construye una política pública, debe socializarse con todos los sectores, se aprueba, se llevan a acuerdo y luego se implementa. Pero ¿qué pasa? Acá el MEC está respondiendo solo a un sector. Entonces no podemos decirle a los padres, bueno, pueden irse a la página del MEC a poder descargar porque eso no está socializado. Prácticamente estamos otra vez en dictadura. ¿Por qué? Porque se decía arbitrariamente esto se va a implementar y es secreto, los padres no pueden saber, los chicos no saben, los adolescentes no saben. Para cerrar, porque me quedo sin tiempo, Pelao, FEIPAR tiene ¿cuántos integrantes más o menos? Yo diría que 80, 90, 100 en todo el país. Somos familias, padres, madres, tíos. No nos cerramos solo a padres y madres, sino que es un poco más amplio. Sí, y, son familias. Somos claro, familias. Familia por la educación. Por la educación integral. Ajá. Integral, que es lo que manda la Constitución paraguaya. Correcto. Y hoy, ¿qué relación tienen con el Ministerio de Educación? Porque en teoría, bueno, se va a empezar a discutir. Una relación de amor-odio. Nosotros le amamos porque queremos luchar por una educación de calidad integral para todas las familias paraguayas. Y ellos aparentemente nos odian porque nos expulsaron de la mesa técnica de padres, no nos dan respuestas a nuestras peticiones de audiencia y a nuestra petición de que en este caso, en este tema de estas 12 ciencias, se vuelva a foja cero para que haya una discusión previa de toda la sociedad paraguaya que dé aval o no a esta sugerencia, porque es una sugerencia que nos están queriendo meter a la fuerza. Pues, yo les leí apenas una parte, se han publicado muchas cosas en la prensa, porque lamentablemente el MEC no dio a conocer esto, y hay cuestiones más delicadas, sobre todo considerando situaciones que estamos viviendo en materia de salud pública. Se ha, por ejemplo, dado a conocer partes del libro, de uno de estos libros que se están socializando, que hace referencia al uso, por ejemplo, de los preservativos, diciendo que era un error decir que esto era una buena medida para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, cuando que está probado científicamente, esto no es un discurso, es científico, que tiene un nivel de seguridad del 98-99%. Entonces no se puede decir que es un error decir que eso es bueno para prevenir. Ahora que entre los adolescentes en Paraguay está aumentando el número de casos de nuevas personas, de nuevos chicos y chicas que se infectan con o que tienen el contagio. Pero bueno, gracias, Che, gracias por venir y es bueno que los padres y los jóvenes hagan escuchar su voz. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Luis, por el espacio. Bueno, ya estamos con el amigo Iván para nuestro informe semanal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta semana estuvimos acompañando la final de este evento denominado 100 Más Labs, que premia con un capital semilla a emprendedores innovadores con proyectos socialmente ambientales que puedan colaborar con el medio ambiente, con el emprendedurismo de nuestro país. 8 finalistas, 2 ganadores que llevan un capital semilla de $10,000. Conocimos los proyectos, si les parece, podemos compartir con la audiencia quiénes son los que ganaron esta competencia. A ver, vamos. Se llevó a cabo la gran final de 100 Más Labs, el concurso de innovación sostenible que Cervepar lleva adelante desde hace 4 años y en alianza con Paresa en los últimos 2 años, con el objetivo de encontrar soluciones para los desafíos de sostenibilidad de ambas compañías. De Cervepar es un orgullo poder presentar esta cuarta edición de 100 Más Labs, que forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Como compañía venimos trabajando mucho en reducir nuestra huella de carbono, en incluir materiales reciclados a nuestros envases, en lograr retornabilidad de nuestros productos, en cada uno de nuestros procesos a lo largo de la compañía. Pero sabemos que siempre hay oportunidades de mejora, entonces el concurso de innovación 100 Más Labs abre las puertas a emprendedores para que nos presenten sus soluciones y 120 proyectos de equipos emprendedores se han presentado con muy buenas ideas, con mucho potencial y bueno, y esta es una apuesta también a emprendedores del país a dar capital semilla, a dar incubación y ver por qué no tener acá una solución para la cervecería del futuro.
Las ideas, emprendimientos o proyectos presentados en la edición 2023 resuelven uno de estos 4 desafíos de sostenibilidad: economía circular, administración del agua, acción climática y la revalorización de nuevas alternativas de consumo. Los proyectos ganadores se denominan Reciclabot y Ecocírculo. Reciclabot AI, asistente virtual, inteligencia artificial educativo, que busca concientizar e incentivar el reciclaje correcto. Y Reciclabot es el primer asistente virtual que comunica e integra entre empresas sustentables sus procesos comunicacionales con los usuarios, enseñándoles a cómo reciclar cada producto, a contarles las iniciativas también sustentables de la empresa y digamos que conecta con el usuario, premiándolos también con recompensas para que uno quiera reciclar. Y detectamos que hay una gran oportunidad de comunicar las acciones sustentables de las empresas. Detectamos que quizás es algo que hay mucha información en las páginas web o digamos en sus redes y demás. Ahora quizás el momento de interactuar no era posible y ahora sí, con la inteligencia artificial se da una conexión más humana entre usuarios y empresas. Ecocírculo es un proyecto de transformación de residuos plásticos en nuevos elementos que se integran nuevamente a la cadena de valor. Bueno, con Ecocírculo lo que nosotros hacemos es rescatar todos los residuos termocontraíbles, reciclar y hacer que eso sea un nuevo termocontraíble y que no vaya a un vertedero. O sea, es darle una segunda vida al mismo producto para que se vuelva a reinsertar en la cadena de valor. Cuando uno compra el pack de coca, viene envuelto en un plástico que les aprieta a todos. Bueno, y ese es un empaque termocontraíble. Se contrae para que estén así bien juntos. Y eso es lo que nosotros rescatamos, reciclamos y volvemos a hacer uno nuevo, pero de ese mismo material. No es que hacemos de plástico nuevo. Los finalistas presentaron sus proyectos a un jurado multidisciplinario y cada equipo ganador accedió al premio de $10.000 en concepto de capital semilla y el acceso a un programa de incubación de la mano de Koga durante 3 meses. Pero qué fantástico esto, Iván, porque, a ver, se trata de gente que tiene buenas ideas, que ahora tienen un capital semilla y que van a poder desarrollar esto y entrar en contacto ya con la empresa que le va a comprar el servicio. O sea, no estamos hablando de una cuestión simbólica, sino de generar, digamos, una actividad nueva, un proyecto nuevo y digamos que esto sea sostenible. Así es, de hecho son proyectos que mayormente ya están en funcionamiento, pero con este capital semilla pueden tener ese impulso que necesitan para avanzar y además ya aseguran un mercado porque estas empresas se encargan de contratar estas buenas ideas y esto ya se viene realizando hace varios años. El año que viene van a volver a tener la oportunidad, así que los emprendedores deben estar atentos a las redes de Cervepar para presentar sus proyectos en el laboratorio del año 2024. Bueno, fantástico. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.